Muy buenos días, mis amados hermanos. Les saludo, les bendigo y le doy gracias al Señor bendiciendo cada una de sus vidas, porque hoy nos podemos nosotros congregar de manera consciente, de manera natural, sin esfuerzo, sin que haya sin que esto sea una obligación, sino que cada uno de nosotros, y voy también con los niños, con los jóvenes, Gabriela, con Valeria, con Eduardo, con Vaguita. Que no sea esto para nosotros una obligación, porque rendirle el culto a Dios es la vida misma, es la vida. Solo que nosotros entendemos que la vida es ir a la escuela, que la vida es arreglar la habitación, que la vida es comer e ir con los amigos. Pero la vida, el hombre la perdió. La vida que nosotros tenemos no nos la puede dar papá y mamá. Hay un ser superior a nosotros, el que creó los cielos y la tierra. Mamá y papá no pueden crear los cielos y la tierra. Mamá y papá no pudieron crear los árboles. Mamá y papá no pudieron crear los ríos, los mares, el sol, la luna, las estrellas, el cielo, la tierra. No lo pueden crear. No hay ningún hombre sobre la tierra que pueda hacer las obras que hace Dios. Por eso, para nosotros que el domingo tener que venir a la iglesia, pareciera que es un esfuerzo. Pero cuando vemos el título del mensaje y cuando lo leía, no hay nada mejor, no hay nada que sea mejor que la buena noticia de que Dios que creó los cielos y la tierra es nuestro papá. Y hoy nos da la palabra para que podamos vivir en este mundo de desastre, en este mundo de sufrimiento, en este mundo donde papá y mamá tienen que trabajar con mucho esfuerzo. Y así no era en el principio. En un mundo donde mamá y papá se enferman y no entendemos por qué mamá todo el tiempo está enferma. Ay, todo el tiempo está enferma, todo el tiempo está enferma, todo el tiempo papá está enfermo, todo el tiempo la gente a mi alrededor tiene problemas, se pelean, discuten. En la escuela los niños pelean, las maestras pelean entre ellas, las mamás de los otros niños pelean con las maestras. ¿Por qué? Esto es así. El único lugar donde ustedes encuentran respuesta para la vida es en la iglesia, pero la iglesia que está centrada en poder explicarnos y enseñarnos a cómo vivir y vivir plenamente felices. Cuando a veces escucho el fórum de los niños, eh, el fórum por lo menos el fórum de Vaguita, Dios está con nosotros. El fórum de Natán y de Abdías, que no están con nosotros en este momento porque ellos congregan por la tarde acá. Es Dios está con nosotros siempre y nos cuida. Ese es el de Natán. Y el de Abdías es Dios está con nosotros para donde quiera que vamos. Y es verdad, y es verdad, eso es verdad. Pero ¿por qué necesitamos a Dios que nos cuide? Porque vemos a Dios, ellos, los niños ven a Dios como un papá, como una mamá que los protege. Pero Dios está por encima de papá y de mamá, por encima de todo. Y nosotros necesitamos conocer de qué manera Dios nos amó y nos ama para que podamos disfrutar de ese amor. Pregúntense ustedes ahí, niños, Eduardo, ¿por qué tú sabes que mamá te ama? ¿Por qué tú sabes que papá te ama?
Porque tú sabes, Vaguita, que mamá te ama. Porque tú sabes, Gabriela, que mamá te ama. Porque sabes que papá te ama. Porque sabes que mamá te ama. Porque hay una manifestación. Ah, porque mamá hace esto, porque mamá hace aquello, porque mamá. Pero la conexión con Dios, al que no vemos, es espiritual. Como no lo vemos, entonces no entendemos y no nos ponemos a pensar, ¿por qué Dios me ama? ¿Qué significa el Evangelio? ¿Qué significa el Evangelio? Y ustedes siéntanse felices de que los llamen adultos evangélicos, porque sin el Evangelio, sin que Dios se hubiese hecho hombre, hubiese venido a la tierra, si Él no hubiese hecho eso, si Cristo no hubiese completado la salvación a través de su muerte en la cruz del Calvario, nosotros no tendríamos vida. Por eso es que por el Evangelio es que nosotros vivimos. ¿Qué es el Evangelio? La buena noticia. Hay una buena noticia que la confesamos, que Jesús es el Cristo, el enviado de Dios para reconciliarnos con Él. Porque el hombre le dio la espalda a Dios. No quiero saber nada de ti, Dios. Ahora mi papá es el diablo, me voy con él. No lo dijo así, pero eso fue lo que hizo. Entonces nosotros tenemos que pensar, ¿dónde estamos nosotros ahora? ¿Por qué nosotros estamos dando culto? Porque ahora nosotros estamos delante de Dios, porque ahora nosotros tenemos la identidad de hijos. Entonces, por eso es que vamos a la introducción, Jaime. Por eso es que Pablo, por eso es que Pablo es para nosotros un testigo, un testigo. ¿Qué es un testigo? Una persona que conociendo el misterio, habiéndole sido revelado el misterio de que Jesús vino, que todo el mundo lo veía como Jesús, el hijo de María, el hijo de José, pero que Jesús era el Hijo de Dios que vino para salvar a Pablo de la religión, de la ley, para salvar a Pablo también porque Pablo tenía el pecado original. Y aunque Pablo se portara bien y quería hacer todo bien para Dios, igual Pablo no tenía salvación. Entonces, cuando vemos a Pablo y leía estos tres capítulos, que les sugiero que lo lean completo, Hechos 17, Hechos 18 y Hechos 19, y hermanos, yo les traigo a ustedes hoy, Iglesia de Manuel Latinoamérica, estos estas tres porciones, estos tres extractos de Hechos 17, 18 y 19, porque esa es la corriente de la que viene hablando el pastor Ryu hace varios años, pero que ahora lo menciona solamente Hechos 17, Hechos 18 y Hechos 19. Y uno, Hechos 19, 8. Y uno se queda así como que, ¿de qué estar hablando? Y es que necesitamos saber de qué está hablando, de qué estamos hablando en la corriente de la palabra. Entonces, ¿de quién está hablando? Fíjense ustedes, allí tenemos las tres porciones de la palabra. Y vamos a leerlo, porque la palabra no aburre. La palabra es lo que comemos para tener vida, porque nosotros somos seres espirituales. El verbo, que es la palabra, se hizo carne, se hizo Cristo. Y la palabra es Cristo. Es un misterio, es un misterio. Es tan misterio que ayer estábamos con Lian y resulta que en la escuela le dieron unas orejitas de conejo porque están en Pascua. Porque dice que bueno, estamos en Pascua, pero aquí la orejitas de conejo. Todo es conejo y huevos de chocolate. Entonces, él se queda así, ¿no? De repente se queda así y dice, la U.
La Pascua es Cristo, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿el conejo quién era? El que ayudó a Cristo. Usted tiene que buscarle la lógica. O sea, ¿qué tiene que ver el conejo en todo esto? Entonces, ¿quién es el conejo? El que ayudó a Cristo para que hiciera la Pascua. Sí, mi amor. Todo en la tierra obró para que Cristo pudiera salvarnos en la cruz del Calvario. Y Él es nuestra celebración de Pascua. Ah, que se quedó tranquilo. No le voy a explicar otra cosa en este momento, pero Él tiene claro algo. Cristo es la Pascua. ¿Por qué Cristo es la Pascua? Le pusimos ese nombre porque Cristo es el que cumplió verdaderamente lo que en ese momento de que el pueblo de Israel salió de Egipto, lo que cumplió la sangre del cordero que pintaron los dinteles de las puertas, de las casas, de los potreros, para que el espíritu de la muerte no tuviera poder sobre los judíos. Y sobre los egipcios sí, hubo la muerte de todos los primogénitos. El faraón ya no soportó más esa manifestación, o sea, el dolor de la muerte de su hijo, de su primer hijo, y los dejó salir. Ahora, Cristo nos sacó a nosotros de la muerte, de la maldición y del pecado. Por eso Pablo transmite esto a las siguientes generaciones en las sinagogas. Él va por las siguientes generaciones. Nosotros vamos a las iglesias por las siguientes generaciones. Miren, hermanos, dice la palabra del Señor en Hechos 17, del 1 al 3. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por completo a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Hechos 18, del 4 al 5, eso es lo que dice. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Hechos 19, del 8 al 10. ¿Qué hacía Pablo? Entraba a las sinagogas. Y yo meditaba esta mañana cuando estaba en oración con esta palabra y el Señor me decía, hay que entrar a las iglesias. Hay que entrar a las iglesias. ¿Quiénes los que están firmes? Hay que entrar a las iglesias porque tenemos que restaurar la iglesia fundamental. ¿Qué dice? ¿Cuál es el resumen de estas 3 porciones de la palabra? Que Jesús es el Cristo. Debemos ser testigos mediante la predicación de la palabra que Jesús es el Cristo y que a través de Jesús ahora nosotros tenemos, vivimos, disfrutamos, somos partícipes, herederos, participantes del reino de Dios. Somos ciudadanos del reino de Dios. Los ciudadanos del reino de Dios se reúnen los domingos a darle culto al Señor. Y los lunes en las casas, y los martes en las casas, y los miércoles en la iglesia, y los jueves en la casa, y los viernes en la casa, y los sábados en la casa, y los domingos en la iglesia, y los sábados en la casa, y los domingos en la iglesia, y los domingos en la iglesia, y el viernes, sábado y domingo en la iglesia, en las casas, dando culto a Dios. Eso es restaurar la iglesia fundamental. Porque nosotros somos la iglesia, nosotros somos los que hemos recibido salvación, nosotros somos el templo de Dios, nosotros somos la iglesia.
Y hay remanentes en otras iglesias. Nosotros somos los que quedamos para hablar de estas verdades. ¿A quién estamos esperando? Ya no podemos estar mirando hacia atrás a ver quién viene para que vaya a predicar. Somos nosotros los que vamos a predicar. Entonces, Dios está junto conmigo. Yo tengo la bendición de Manuel. Y eso es lo que yo comunico. A veces vienen problemas, pero si yo entro a la iglesia, esa iglesia, entonces este problema, aquello, no sé qué. No, el problema es encontrar la iglesia reunida, diga usted. ¿Por qué entraba, por qué iba con esta seguridad Pablo? Porque siempre estaban reunidos en el templo y los días de reposo estaban reunidos en el templo. Pero hoy en día la gente me va a la iglesia y mire, pica los cabos rapidito porque se tiene que ir al centro comercial, porque tiene que hacer esto, porque tiene que hacer aquello, porque mi hijo no aguanta estar aquí en la iglesia, porque tengo que llevarla no sé dónde para que esté contenta. Porque pobrecita que todo el día, ay, todos los días haciendo tantas cosas y también el domingo en la iglesia. La iglesia es la vida para nuestros remanentes. Nosotros pensamos que son problemas, pero Dios une todas las cosas dentro de la iglesia, con la iglesia, por la iglesia y para la iglesia. Todo, absolutamente todo. Entonces, el respaldo que nosotros tenemos, no tengan temor. A veces vemos esta alabanza que nuestra hermana Yaén nos colocó y entonces nosotros debemos confesar. ¿Qué es lo que hacemos en la alabanza? Es confesar, es meditar. No tengas temor, no te aflijas más. Pero eso es para los niños solamente. O yo me aflijo y me detengo y no voy. Yo no voy, yo salgo de mi casa realmente a ver el campo. Yo salgo de mi casa orando a ver el campo. Yo tomo tiempo para ver el campo. Yo tomo tiempo para ir cerca de donde están las iglesias, por cerca de donde yo estoy. Yo estoy realmente viendo el campo con ojos de evangelio. Entonces nosotros tenemos que pensar en todas estas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros nos reunimos. ¿Por qué nos reunimos? Porque nosotros tenemos el respaldo del trono celestial. Porque nosotros sabemos que el cielo también es la iglesia. El cielo es nuestro hábitat natural. Vamos al punto 2. Entonces tenemos que preparar esa iglesia de la que hablábamos la semana pasada. Tenemos que preparar esa iglesia que revele la gloria de Jehová. Porque la gloria de Jehová está sobre nosotros. Eso no lo duden ni por un instante. Ni por un instante. Pero el templo antes de Cristo tenía el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo se reunían todas las personas a orar, mientras en el lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote. Y entre estos dos lugares había un velo. Un velo. Lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote para presentar la ofrenda. Lugar santo, todos los congregantes aquí orando y clamando al Señor por el perdón del pecado. Y los que estaban aquí no podían entrar aquí. Pero cuando Cristo fue a la cruz, este velo dice que se rasgó, se rompió y ahora no hay separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Por eso es que nosotros estamos frente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, frente a Cristo que nos revela su gloria y nos da su poder a través del culto. ¿Qué es el culto? ¿Reunirnos los domingos? No, eso no es el culto. El culto es rendir mi vida delante de Dios y clamar y anhelar la palabra, orar con la palabra y anhelar disfrutar de que Dios está conmigo. No ir al culto mirándole las manos a Dios, sino que la respuesta de Dios para mí sea espiritual, porque yo como ser espiritual necesito que la gloria de Jehová se revele en mí.
que el poder de Dios se revele en mí, que mi yo sea quebrado para que el Señor sea el que tome todo de mí. Le decía el viernes que a veces yo pienso, wow, ya para mí esta vida es una rutina. Me levanto y estoy orando, camino y estoy orando, me levanto y veo los mensajes de los hermanos y me comunico con los hermanos y les respondo a los hermanos. Hay otros que no les respondo, que pelean conmigo porque no les respondo, otros que no sé qué, otros que preparo aquí el martes, entonces escucho el mensaje, pero estoy trabajando, entonces no puedo escuchar, no puedo hacer el foro. Si de repente estoy trabajando, no puedo escuchar el foro. Entonces el preparar el mensaje para el miércoles y hago todas las cosas en el día, pero estoy orando porque el miércoles, Señor, los hermanos de la iglesia y entonces el jueves, entonces el culto, y entonces el viernes, entonces el culto por la noche, entonces el sábado, el culto de los niños, entonces el sábado preparar el culto, todo es culto. Y pensé, esto es una rutina. Y ahí tuve la respuesta de Dios. Porque pensé y pregunto, ¿esto es una rutina? No, es un estilo de vida dentro de la buena noticia. Porque es que el evangelio es lo único que yo necesito para vivir. Ajá, entonces si lo único que necesita el evangelio para vivir, ¿por qué trabaja? Porque Dios me da las fuerzas. Y donde trabajo, también hay campo. Lean. Cuando Pablo se encontró con Priscila y con Aquila en Corinto y trabajaba, porque los dos eran, eran del mismo oficio, trabajaba. ¿Y qué hacía cuando trabajaban? Hablaban del Evangelio. Y si era muy dura la cosa y no hablaban del Evangelio, dice la Biblia que todos los sábados, todo el día de los días de reposo estaban juntos en el templo. Entonces, realmente la iglesia que busca a Dios, yo soy la iglesia, todos los días de su vida, las 24 horas del día, no hay otra, no puede haber otra cosa, no puede haber más remedio, no puede ocurrir otra cosa, sino que descienda la gloria de Jehová sobre nosotros y sobre cada lugar donde nosotros estamos. Decía mi hermana Yuseria ahorita en la oración, porque nosotros somos importantes. Pregúntense por qué somos importantes. ¿Creemos que somos valiosos? ¿Creemos que somos vasos de barro sobre los cuales desciende la gloria de Jehová? ¿Creemos eso? ¿Caminamos en esa conciencia? Entonces, por eso es que podemos ser y se necesita ser la iglesia que tiene los tres atrios. Yo soy la iglesia que tiene los tres atrios. ¿Por qué? Porque yo oro. Digo, cuando digo yo, estoy hablando de ella, estoy hablando de William, estoy hablando de Mercedes, estoy hablando de Janet, estoy hablando del hermano Alberto, estoy hablando de Valeria, estoy hablando de... Cada uno de ustedes dice, yo soy la iglesia que tiene los tres atrios, porque yo tomo tiempo para orar por los niños, porque yo oro mirando las 237 naciones y las 5.000 tribus. Yo creo que los niños tienen ahora una gran oportunidad que quizás yo no tuve cuando estaba pequeño, pequeña. Y yo voy a orar todos los días mirando a los niños con amor, mirando las 237 naciones. Yo voy a levantar el altar de oración en mi casa. Yo soy luz donde quiera que yo estoy. Y en mi casa yo no permito lo que no es de Dios. ¿Por qué? Porque lo que no es de Dios no tiene nada que ver conmigo. No tiene nada que ver conmigo. Ayer hablaba de nuevo con mi hija por una canción y digo de nuevo porque siempre estoy hablando con ella, pero de nuevo ese tema y ya no le gusta el tema. A mí no es que no me guste el tema o me guste, sino que no lo puedo dejar pasar. Y no se trata de que canté y tarareé una canción y sí, estábamos hablando de, tengo la camisa negra porque negra tengo el alma. Entonces, ella me dice, mamá, pero es que ese era un momento que él escribió porque se sentía mal. Le digo, lógicamente, porque se sentía mal, porque estaba oscura, porque estaba con un problema, porque no encontraba la salida, por, ay, mamá, es que tú siempre hablas con esas palabras. Es que son las palabras con las que yo hablo. Entonces, yo voy a cambiar mi manera como yo hablo
porque yo tengo una manera de hablar espiritual, hija. Entonces, ¿para qué yo voy a cantar que tengo la camisa negra? Porque negra tengo el alma. No, yo no tengo el alma negra. Yo no tengo eso, yo no lo tengo negra, hija. Mamá es un decir, no es un decir, es que la palabra tiene poder y eso no tiene lugar en mí. ¡Oh! Lógico, ella no lo puede ver. Y le dije lo que dicen todas las mamás latinas. Cuando los niños son pequeños, cuando le decimos a Eduardo, Eduardo, no haga eso, no sé qué. Usted cuando sea grande va a entender porque yo le digo que tienda la cama todos los días, Eduardo. Usted, vaguita, haga caso, cepíllese los dientes, que si no cuando se vea se le van a caer los dientes. Y entonces se va a acordar, ay, con razón que mi mamá me decía que me cepillara los dientes, porque vea, vea que es dientes, porque no me cepillaba. Nosotros a la mamá latina le decimos todo el tiempo, cuando usted sea grande, usted va a entender, mijito. Y yo le dije eso a ella ayer. Cuando tú tengas el poder del Espíritu Santo y la luz de Cristo, vas a entender por qué la luz no tiene parte con las tinieblas, por qué la luz no negocia con las tinieblas. Y por eso es que nosotros tenemos que velar para rescatar a nuestros remanentes, a las siguientes generaciones y a nosotros mismos del fin de semana. A nosotros mismos del fin de semana. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos al punto 3. No hay otra manera sino con la restauración del culto. No hay, no hay otra respuesta sino Cristo. Cristo. ¿Y quién es el adversario de Cristo? El diablo. ¿Quién es el adversario de nosotros? El diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero además el diablo se viste como ángel de luz, como un amigo. ¿Cómo vino la serpiente? Y siempre les digo esto. La serpiente no vino diciéndole a Eva, Eva, soy la enviada del diablo. Vengo para separarte de Dios y para que sufras toda la vida por tu marido y por tus hijos. Vengo a quitarte la ciudadanía celestial. Ya no serás más hija de Dios. Ahora serás hija del diablo. ¡Ja, ja, 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 ja! No vino así. No viene así. Viene, ay, mi amor, ¿qué te parece este lápiz? ¿Te gusta? Mira, tiene una princesa. Qué linda, ¿verdad? Ay, sí. ¿A ti te gusta el rosado? Ay, me encanta. Pero este es lila, ¿también te gusta el lila? Así viene el enemigo. Viene con palabras bonitas. Y es tan osado el diablo que estando Jesús, quien es el Cristo, en la tierra, vino a hablar con él. El Señor Jesucristo fue preparado por Dios durante 40 días en ayuno en el desierto. ¿Qué es ayuno? No comió durante 40 días. No bebió durante 40 días. Agüita, nada, nada. Pero él era un hombre de carne y hueso como nosotros. Así que tuvo hambre. Y el diablo vino a tentarlo, vino a hablar con él. ¿Qué significa tentarlo? Tentarlo es que viene a presentarle algo que no es de Dios, pero que en ese momento siente que lo necesita con toda su vida, que lo necesita. Como cuando Jacob estaba haciendo una comida, una comida y vino Esaú del campo, muerto de hambre, había estado cazando todo el día, no cazó nada. Entra a la casa y a qué huele, a una sopita de lenteja con pollito, con patique cochino. Ahí lo tentó porque tenía hambre y le dijo, Dame de esa sopita, te la doy si tú me vendes tu primogenitura, que yo sea el primer hijo de mi papá en vez de ti. Lo tentó, eso fue una tentación que por supuesto no vino de parte de Dios. Ahora, Satanás tienta al propio Jesús. ¿Cómo no nos va a tentar a nosotros?
¿Con qué lo tentó? Le dijo al Señor Jesucristo, que tenía mucha hambre, si eres hijo de Dios, di que esa piedra se convierta en pan. Y el Señor Jesucristo, que era el Hijo de Dios, no le dijo, claro que soy el Hijo de Dios, diablo inmundo, yo sé que tú eres el diablo. No le dijo eso. Le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso nosotros necesitamos dar el culto, rendir el culto, recibir la palabra. Decía el pastor Río una frase que me movió. Dijo, la persona que no le da el culto a Dios no sirve ni para Dios ni para nada. Así lo dijo. Muy fuerte lo dijo. Y es que no sirve para nada en el reino de Dios. Y al final, la palabra de Dios siempre es lo que va a prevalecer eternamente. ¿Qué eternidad escogemos nosotros? ¿La piedra o el pan? Escogemos el pan de vida. ¿Por qué escogemos el pan de vida? Porque solamente nosotros mediante la palabra vamos a vivir. Y luego lo vino a tentar. Ah, el diablo sabe la palabra. El diablo conoce la palabra mejor que tú y mejor que yo. ¿Y qué le dijo? Aquí está. Ah, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito también está, a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos para que tu pie no tropiece en piedra. O sea que si tú te tiras de aquí, de esto, era un lugar muy alto, hacia abajo, los ángeles van a venir y te van a sostener y no te va a pasar nada. Lo tentó con la palabra. Por eso nuestra respuesta siempre tiene que ser con la palabra. El pan es la palabra. Y le dijo, escrito está, al Señor tu Dios no tentarás. ¿Y qué significa el Señor tu Dios no tentarás? Señor, yo no voy a hacer lo malo o yo no me voy a exponer en un lugar donde yo esté en peligro para probar si tú estás conmigo. Yo creo que tú estás conmigo. Aunque yo no voy a orar para que tú me sanes porque si tú no me sanas, yo no creo que tú estés conmigo. No, yo creo que tú me tienes que sanar porque yo merezco que tú me sanes. No, si no me sanas, tú sigues siendo Dios. No tentemos a Dios. No tentemos a Dios. Por eso es que el Señor Jesucristo responde, al Señor tu Dios no tentará. Eso está escrito. Y lo tercero, dijo, nada, estas dos no me funcionaron. Le mostró todos los reinos del mundo. ¿Por qué? Porque Satanás puede mostrar en una película así todo, porque es un ser espiritual de maldad y tiene poder. Satanás tiene poder. Le dijo, póstrate ante mí y todos estos reinos te daré. Si tú te postras, mira todos estos reinos, todo. Ahora imagínense ustedes todos los reinos, oro, plata, edificios, trenes, camiones, aviones, todo. Tú vas a ser dueño de todo eso. No te tienes que postrar delante de mí. Y entonces el Señor Jesucristo le respondió con la palabra. Siempre respondemos con la palabra. El Señor solo, a Dios solo servirás y a Él solo adorarás. No adorarás nada más. Por eso es que el objetivo de Satanás es quitarnos el culto, porque el culto es nuestro objeto de adoración a Dios. Yo vengo a adorar a Dios, vengo a rendirle mi vida a Dios. Entonces, el diablo busca cambiar el objeto del culto. Y se los he mencionado muchas veces aquí. He orado y orado y orado para que Dios me dé un hijo. Y cuando Dios le da el hijo, entonces no vuelve más para la iglesia porque el niño llora, porque el niño esto y porque el niño aquello. Ay, no es que me costaba tanto para venir para la iglesia, le pedí a Dios que me diera un carro. Le dio el carro, ahora no viene para la iglesia porque el carro, porque no tiene dónde estacionar el carro, porque un día le rayaron el carro, porque un día le abrieron el carro y le sacaron no sé qué del carro. Dios no viene más para la iglesia. Tenemos nosotros que entender que somos seres espirituales
Entonces, que estamos hablando de la restauración del culto y restauremos el culto hasta que podamos ver las respuestas a través del culto. Y la mayor respuesta es mi transformación y mi adoración al Señor las 24 horas del día. Porque si venimos al culto y perdemos la esencia de la palabra, somos absolutamente ignorantes de lo espiritual. Por eso cada uno de mis hermanos ora, Señor, que podamos estar concentrados en el culto. Lo oran el domingo y lo oran todos los días en la mañana. Concentración, concentración, concentración en Dios, porque todo por fuera nos llama a perder lo de Dios, porque todo lo de afuera está en las manos de Satanás. Todo lo que no es Cristo está enviado por Satanás para distraernos a nosotros. Entonces, restauremos la corriente. Ustedes es imposible que se acuerden de todos los mensajes que yo les he compartido. Yo no me puedo acordar de todos los mensajes que yo he escuchado durante, durante mis 33 años que yo tengo de estar convertida al Señor. No puedo recordarlos, pero ya está la palabra grabada, está la palabra enraizada y Dios me permite vivirla de manera natural, porque ya se hace nuestra naturaleza, pero nuestra naturaleza tiene que tener una corriente. El mar tiene su naturaleza y el mar no dice hoy, ay, la corriente va hacia arriba así, o yo hoy voy a levantar, me voy a levantar y voy a llegar hasta el cielo. Los ríos tienen una naturaleza. Por eso hablamos de la naturaleza, que mantienen la esencia que Dios les dio desde el principio. El que cambió fue el hombre, no la naturaleza. Por eso entonces ahora hablamos de animales salvajes, porque esos animales mantuvieron su naturaleza, pero como el hombre no la mantuvo, ahora el hombre es enemigo de esa naturaleza. Entonces, vivamos en la restauración de la corriente. ¿Para qué? Para que se haga natural, para que se grabe en mí de manera natural. No escuchen otras cosas. Ah, pero está lo que quieres hacernos fanática. Entonces, yo no escucho más nada, pues. A mí no escucho más nada, pues. No, nada, pues. No, no escuches más nada. No salte al abismo. No adore otras cosas. Yo le decía ayer a mi hija, escrito está, todo lo que respire, alabe a Jehová. Esa fue mi respuesta. Al final, escrito está. Porque no entienden, pero un día entenderán, porque escrito está. Vamos a concluir. Entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Nuestro creador es ese mismo creador del principio. Ahora, quien nos mueve a nosotros es el Espíritu de Dios. Y la luz nada tiene que ver con las tinieblas, porque nosotros fuimos creados en luz. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo por fe, que es un regalo de Dios, recibimos la buena noticia. Es la buena noticia y entonces, ¿para qué Dios nos dio el Evangelio? Hay una razón para salvarnos, para sacarnos de las tinieblas a la luz y para que vivamos todos los días delante de Él. Hay una persona que me escribió, es que yo no puedo compartir el Evangelio con nadie porque yo todavía no tengo la seguridad de salvación. Yo tengo la seguridad de que yo soy salva, que yo soy hija de Dios.
Pero ¿cómo nosotros tenemos esa seguridad de salvación, de respuestas, que Dios responde nuestras oraciones, que Dios escucha todo, que Dios nos ve las 24 horas del día, que Dios nos ama con amor infinito, que Dios es nuestro Padre, que Él nos anhela, que Él está cerca, que Él nos escucha, pero también anhela que nosotros lo escuchemos? Cuando estamos entregados por entero a la palabra. Y la palabra no para dársela a los demás, para dármela a mí, a mí. Jesús es el Cristo, Mari. Jesús es el Cristo. Tú tienes el respaldo del trono celestial. Jesús está contigo. El Espíritu Santo te habita. Eres templo de Dios. Eres iglesia de Dios. Eres escogida. Eres nación santa. Todos tus días son Navidad, porque todos los días Cristo nace de nuevo en ti. Todos los días son Pascua, porque la sangre del Cordero te limpió para siempre. Entonces, cuando nosotros tenemos claro el objeto, el objetivo, la razón del culto, y sigo la corriente de la palabra, ¿qué significa seguir la corriente de la palabra? Pues de qué estamos hablando en la iglesia, de que la gloria de Jehová descendió sobre nosotros, de que solo Cristo es la respuesta, de que Cristo nos habita, de que el Espíritu Santo nos llena y nos guía y anhela que vivamos la vida de Dios, porque allí Satanás no puede entrar con su mano. ¿Cómo entra el vecino aquí a venir a abrir la nevera de mi casa? No puede entrar porque hay una puerta. Y en la puerta tiene que pedir permiso para pasar. Y como esta no es su casa, él no pasa, a menos que yo le dé permiso. Entonces, ¿qué es la corriente de la palabra? Es Cristo, es lo que dice Cristo, es lo que me dio Cristo, es lo que soy en Cristo, es lo que poseo en Cristo, es lo que vivo en Cristo, es lo que disfruto como hija de Dios, es lo que respiro y alabo a Dios y vivo en Dios. Y un día se cumple la palabra. Ya la palabra se cumplió en cada uno de ustedes. Son hijos de Dios. Se cumple el evangelismo. Alguien vino y me predicó el evangelio. No necesariamente tiene que ser un misionero, pero es que todos somos misioneros. Lo que pasa es que como se le da título, pero un día se cumple el evangelismo porque la acción de llevar la predicación de la palabra sanó y salvó a alguien, un nuevo creyente. Entonces, ese nuevo creyente ahora viene también junto conmigo al campo. Estamos cumpliendo la misión del Señor de bloquear la oscuridad, porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso apareció el Hijo de Dios. Entonces, para eso vivo yo, que soy una hija de Dios. ¿Les cae la locha? La locha es una moneda, perdón, se me cayó la cédula. Les cae aquí, le entra aquí la moneda, la esencia. Ah, para eso vivo yo, para deshacer las obras del diablo, para bloquear la oscuridad. Para eso vivo yo. Y por eso esto es lo que enseñamos. Como decía mi hermana Jaén, somos iglesia escuela. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo, ninguno de nosotros sabemos. Esto es lo que enseñamos a los remanentes, a los que quedamos, a la iglesia y al campo. Somos evangelistas de campo, somos hijos de Dios. Por eso es que como hijos de Dios, lo único que necesitamos para vivir es el evangelio. Y no hay nada que sea mejor que el evangelio. Nada que sea mejor que el evangelio. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, gracias porque tú nos llamas hoy como tus hijos a ver las verdades espirituales de todo lo que poseemos gracias a tu sacrificio en la cruz del Calvario, Señor Jesucristo. Hemos sido sacados de las tinieblas a la luz porque tú eres la luz, Cristo, y tú nos trajiste al lugar santísimo. Ya no hay separación, ya no hay velo.
de separación entre el lugar santo y el lugar santísimo como lo había en el templo en el principio. Ahora nosotros somos el templo sobre el que desciende tu gloria. Ahora nosotros somos tus hijos. Ahora nosotros reconocemos que somos vasos de barro en quien a ti te place poner la palabra que da vida, el evangelio de vida, que es lo único que necesitamos para vivir, porque sin el evangelio estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero tú nos llamaste por amor y nos escogiste, nos trajiste a Cristo, a tu reino a través de Cristo, y ahora como hijos queremos y anhelamos tomar tu palabra, que nos alimente lo que está escrito, porque lo que estaba escrito se cumplió, Señor Jesucristo, para que tú vinieras a la tierra y cada palabra fue cumplida en ti y a través de ti y de aquí en adelante, Señor, en nuestras vidas. Sabemos que se sigue cumpliendo tu palabra, obrando tu salvación, sanidad, restauración, recreación, transformación. Y todos los días nos permites comenzar de nuevo. Llénanos del poder y la plenitud de tu Santo Espíritu de tal manera que nada en nosotros esté fuera de ti. Que sea tu gobierno sobre nosotros, el gobierno que disfruta de la buena noticia, el gobierno que disfruta del respaldo de tu trono celestial y de la bendición de ustedes tres, Dios Trino, poderoso y eterno. Que nosotros podamos vivir sin temor, sin aflicción, que no nos aflijamos más, que no temamos más, que no nos rindamos más, porque tú no te rendiste, Señor, aún ante la muerte y muerte de cruz. Oramos dándote gracias, porque nos has revelado que el Evangelio es lo único que necesitamos para vivir. Yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, de sus familias, de sus siguientes generaciones, Señor, de todas sus generaciones que están por venir, los no nacidos hasta tu segunda venida, porque tomamos tu promesa, Señor, que tú haces misericordia a millares de los que te aman y guardan tus mandamientos. Y oramos para que abran los sentidos espirituales de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, de nuestras generaciones, de nuestros nietos, y que puedan, Señor, venir a ti para disfrutar el Evangelio. Quebranta todas las raíces de amargura, de dolor, toda herida que ha sido creada en el corazón de ellos por causa de la religión evangélica. Y al ser sanos, Señor, que puedan disfrutar de la plenitud tuya, que lo llena todo en todo. Oramos con acción de gracias. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Amén.